Saludos a todo el mundo. Bien, pues vamos a empezar en 3, 2, 1, en personaje. ¿Qué onda, banda de A Mi Manera Podcast? Bienvenidos a un episodio más, episodio número 4. Aunque el 3, Spotify me dijo, ¿qué? ¿Cómo crees que este pinche audio basura lo vas a subir? Esto es una joya. Así es. Yo me lo tengo que Esta es una joya. Cuando vengan los fans puros, güey, podrán decir, ¿cuál fue el capítulo que nunca se compartió? Y lanzaremos esas preguntas, güey. Y el capítulo 3 de la primera temporada, güey, de la segunda, no sé en cuál vamos, güey. Pero estamos trabajando para regalarles un mejor audio, estamos jalándole, pero felices de estar aquí una vez más en este mes de noviembre, mes del hombre, mes de todo, que decidimos hablar de... Claro, decidimos hablar de la fe. ¿Por qué crees lo que crees? Porque pues un pinche hombre sin fe nomás vale verga, ¿no? Entonces, no la libra, no entra, así que pues estamos aquí, contentos, felices. Ayer mis águilas cayeron con el Monterrey 2-0 en el partido de ida. Espero que el sábado remonten. Sabemos que el consejo de Mario es no ver fútbol. En este momento están jugando las birrias contra el Frustra Azul. Así que a ver cuál es el resultado. Ahí nos avisan. Y pues bueno, ¿qué tal, mi Mario? ¿Cómo estás? Aquí enterándome de las noticias futboleras, como que perdí la América, cabrón. Hijo. Bueno, pues hay que ponerle emoción a la liguilla, ¿no? Ya es liguilla. Ya es liguilla, cuartos de final. ¿Están las Chivas? Es correcto, ahorita están jugando contra el Cruz Azul. Ayer fue América Monterrey, cuídense regios. Duelo de titanes. Así es, nosotros vamos por ustedes, así que así el resultado en el chismecito. Pues nada, güey, o sea. A ver. Mira, el chisme está así con Fátima Bosch. Yo muy activo apoyando a la Miss Universo. Con nuestra Miss Universo, güey. El podcast le mandó una felicitación. Por ahí producción se puso pilas y le puso una felicitación a la Miss Universo mexicana de Tabasco. Casual. Casual, ¿no? Se supone que el dueño. ¿Cuál es la conspiración? La conspiración es que el dueño del 50% de Miss Universo es mexicano y el vato tiene contratos con Pemex. Punto número 2 de el hilo rojo de conexión que sacó. Por ahí voy a hablar de lo que sacó Latinus, el buen Loret. Y después que entonces. Que si de algo sabes de conspiración. Es correcto, ¿no? Entonces, que el papá de la Miss Universo trabaja para Pemex y el señor adjudica ciertos contratos, ¿no? Entonces, el dueño de Miss Universo le adjudicaron contratos en Pemex. El vato dueño del 50% de Miss Universo ya dijo que los contratos que le adjudicaron, uno ni siquiera se completó, que creo que era como de 700, ¿sabe cuántos millones de pesos? Y que solo le pagaron 40 y que el resto, ¿nel? Lo debe. Ajá. Y que ya no se hizo, ya no se trabajó. Y que todo eso fue antes de que él adquiriera el 50% de Miss Universo. Y después sacaron pues que sí tiene otro contratillo, que creo que ese sí está activo. Después sacaron el hilo que una tía de la Miss Universo fue diputada federal o senadora, no me acuerdo, por la 4T. Sacan comentarios, publicaciones de la Miss Universo, pues apoyando a la doña de Palacio de Gobierno, a la presidenta. Y pues nada, ese es el tema, ¿no? De que pues, al parecer compramos la corona. Ese es el tema. Yo no creo. En vista de que no podemos lograr un mundial. Descuídate un pinche instante y el siguiente año capaz de vamos a estar diciendo México campeón del mundo. No digo porque por ello van a perder, ¿no?
teoría hay un conflicto de intereses. Conflicto de intereses y conexión familiar con la 4T, ¿no? Y que eso, digamos, de alguna manera violenta las reglas del juego. Se pudiera decir. Tanto de Miss Universo como de lo que sea. Y el otro 50% es un traba de Tailandia, un Optimus Prime, compró el 50%. Entonces la final fue México y Tailandia, güey. O sea, casual, güey, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí fue donde se desglosa un poquillo, ¿no? Digo, en lo personal, creo que la morra traía tablas para ganar, pero pues bueno, ¿no? Y varo. Y varo, güey, ¿no? Obviamente, varo. Obviamente, pues eso, lo que se le aplaude a Fátima Bosch, independiente de lo que creo que su papá, lo que sacaron también es que en 2019 se le destituyó de su cargo en Pemex porque pues creo que el señor Bosch no podía comprobar 6 milloncillos de pesillos. Entonces es un problema Y después el señor metió como demanda donde la ganó y le volvieron a poner en su cargo porque pues obviamente lo habían como puesto así de ahí. Es una tracalilla, señor. Entonces, pero pues no, salió victorioso, dijo no, a mí no me compraron nada como el América y ahí vamos, ¿no? Bien, pues vamos a hablar de las reglas. Es correcto, ¿no? Que en México las reglas son para romperse, famosa frase mexicana. No de las reglas del Universo. Es correcto. Porque estamos viendo que se las pasa por el arco del triunfo, entonces. Es correcto. O por lo menos eso dice la conspiración. La conspiración, que al final las reglas sirven, no sirven y que la rompen, ¿no? ¿Qué crees? ¿Las reglas sirven o no sirven? Mira, creo que las reglas al final de cuentas funcionan y sirven, ¿no? El podcast pasado hablamos del orden, que es en el que nos escupió la cara Spotify. Pero no nos escupa la cara con la música. Es correcto. Porque es música de niño. Y obviamente para que haya orden, el orden de cierta forma se basa a través de las reglas, ¿no? Entonces al final cuando tú sigues ciertas reglas, pues al final de cuentas vas a mantener o vas a estar más cercano a un orden, ¿no? Entonces, creo que al final, dijeron, pues las reglas fueron hechas. Hay un capítulo de Bluey, ahora sí como hablando de la música de tu niña, Claro. y que yo lo veo donde está jugando Bluey y los amiguitos, y una de ellas siempre cambiaba las reglas, pero pues para favorecerse, ¿no? Y al final le dicen, no, vamos a jugar a esto, no puedes cambiar las reglas y dale, ¿no? Y era la pregunta de que, pero ¿por qué no puedo cambiar las reglas? ¿Pero por qué no puedo cambiar las reglas, no? Y al final del capítulo llegan a la conclusión de, las reglas no se pueden cambiar porque eso es lo que lo hace divertido, ¿no? Entonces si lo vamos en un juego, las reglas existen para que te diviertas, para que la pases bien, para que tenga un orden, ¿no? Si nos vamos al básquet, al fútbol, tienen reglas que al final es lo que genera que el partido sea, por ejemplo, la regla del fútbol, A jugar con un balón. ya, antes jugaba con cabezas, entonces ya ahora se juega con un balón, ¿no? Que era un poco grotesco, entonces bueno, ya es con un balón, ¿no? Entonces, pues las reglas creo que al final son necesarias y funcionales en la vida, ¿no? ¿Viste acordar ahora que en el básquetbol, que ya no veo, por cierto? Ya estoy viejo y yo me quedé en la época de los 90, donde todavía se jugaba básquet. Con ciertas reglas. Y hoy está mucho el mame y el meme de ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos? Obviamente los de ahora, los chavos. chavos de ahora, por decirles de otra manera, dicen que es LeBron James. Los rucos como yo decimos Que es Michael Jordan, evidentemente. Porque la competencia anteriormente era más ruda. Yo lo que me encontré fue con algo que leí por ahí que no sé si es cierto o no, que han cambiado las reglas un poco en la NBA para marcar antes, por así decirlo, una falta o una violación. Y tú agarrabas el balón, no lo botabas y dieras 2 pasos. Creo que a partir de LeBron James se cambió la regla porque se le olvida o X o Y,
Y lo sabemos, gente. 100 pasos, güey. Puede dar 200 pasos hasta que llegue a la otra canasta. Y la gente como yo, que somos viejos, por así decirlo, y conocimos la regla anterior y que vimos cómo funcionaba, Pues estamos viendo que esta regla no funciona y favorece demasiado a algo que se intenta favorecer, que es a lo mejor que sea más. ¿cómo lo puedo decir? Porque ni siquiera espectacular, güey. Quien O la NBA de los. 90 se dio cuenta que era muy espectacular también. Pero quien ve la NBA de ahora Creo que se ha perdido mucho de lo que antes había, por ejemplo. había contacto físico, había la regla tajante de decir esto es así, esto es así. Y hoy, por lo que Yo he visto, porque lo he visto en memes, ¿no? Parece ya las reglas. cambiando Y ha habido. un par de jugadores que han propiciado que eso suceda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé, lo voy a decir, es por lo que he leído en blogs o comentarios, no he visto un partido completo de la NBA. ¿Cómo lo conecto? Pues evidentemente Cosas tan sencillas como jugar fútbol o básquetbol o un concurso de Miss Universo, cosas tan triviales, si lo quieren. decir así, Las reglas son importantes porque permiten evidentemente que el juego se desarrolle de la mejor. forma posible o que el concurso o el certamen nos dé a lo mejor la mayor credibilidad posible de quién resulte ganador. Entonces, En un aspecto como. la fe, que es de lo que también un poco vamos a hablar o de lo que estamos hablando, Hacia allá vamos. evidentemente las reglas pues también son necesarias. ¿Para qué? Para que entonces el ser humano pueda disfrutar o tener una fe estructurada, sólida y que digamos no le permita, por decirlo de alguna manera, esos desvíos que Terminan por así que ensuciar, tergiversar. doler, lastimar la vida de fe o la vida de fe, al igual que dentro de un sistema familiar, es lo tuyo completamente. Si no hay reglas, Personalmente, esto se vuelve, así lo entiendo. Totalmente, bueno, y es eso, ¿no? O sea, fíjate, pero aquí el tema es, y volvemos, ¿no? O sea, al final las reglas son para sostener y resolver un caos, ¿no? O sea, que al final es entender que el caos es inevitable en cualquier punto, contexto, situación de la vida, llámese deporte, esto, lo otro. Entonces, la regla es lo que te lleva de cierta forma a decir, ¿no? Vamos a ver, hoy en el fútbol está el famoso VAR, ¿no? Que al final es como, ah, cabrón, aquí pasó algo, vamos a revisar, no lo vi, pues se revisa y se marca ya sea si fue falta, no fue falta, o si se equivocó en la tarjeta o no. Entonces, le da un poco más de justicia, ¿no? Pero al final de cuentas son reglas que son eso para beneficiar el juego, ¿no? Entonces, como lo hablamos la vez pasada, pues el ser humano parece que lo que quiere es romper reglas. traicionar lo que el Dios Padre pone, dice y todo, ¿no? Y creo que al final, muchas veces, aún en el juego, con lo que estamos hablando, que existen las reglas y demás, pues existen ciertas cosas, ¿no? Si nos vamos, es como la famosa parte en el fútbol de sacar ventaja, perdón, desde, es una picardía, ¿no? Que al final mucho debate en la famosa gol con la mano del Diego, ¿no? O sea, y que pues se le puso malamente al gol de la mano de Dios y como todo ese desmadre. O sea, entonces al final, de cierta forma es cómo vas transversando o cómo vas rompiendo la normalidad de una regla, ¿no? Que te decir, ah, pues, entonces puedo meter la picardía y aquí saco ventaja de lo que se ve o no se ve, ¿no? Pero, de cierta forma pareciera que en estas épocas, o sea, si lo conectamos a la fe, es como ir acomodando las reglas de fe a un punto donde a mí me convenga, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, güey? Estoy entendiendo. Por el ejemplo que das de la Famosa mano de Dios. Y que muchos jugadores realmente. crearon una carrera, por así decirlo. O podemos resumir de manera
es muy ligera su carrera. Se hicieron muy famosos por hacer picardías. Sí, o sea, Así es. no hicieron otra cosa. Blanco, saludos. No hicieron otra cosa más que picardías, es correcto. A pesar de que tenían Talento para hacer los mejores, por decirlo de una manera. y ahorita hago el comentario. Estoy hablando completamente como exaficionado Chiva, yo desde ahí lo digo. Pero entiendo que el hecho de que existan, digamos, ese tipo de ejemplos, ese tipo de situaciones, no significa que la regla o las reglas estén equivocadas o sean malas o no tendrían por qué estar, o injustas o no sé, o dañinas. Entendiendo que, por ejemplo, en el contexto religioso, también pues, existen reglas como en cualquier otro contexto, las más famosas, que son los 10 mandamientos, que yo creo que si me pongo ahorita a tratar de decirlos, me sabré algunos 2 o 3 nada más, no creo que me sepa los 10 completos, lo digo con toda honestidad, como la gran mayoría de personas que no creo que se sepan. Vamos haciendo el ejercicio. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ya no los dijiste en orden, pero bueno. No sé, pero ahí va. Debemos decir los 10, ¿no? Ya dijiste 2, ok. 2. No robarás. No matarás. No desearás la mujer de tu prójimo. No nombrarás en falso o sea, no jurarás, pues no, o sea, en falso no, el nombre de Dios. Y me quedé en 6, güey. La primera, amarás a Dios por todas las cosas. La segunda, igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti, güey. Y la otra, pues es la de Honrarás a tu padre y a tu madre. ok, para que tus días se alarguen, bla, bla, bla. Yo me sé, pues evidentemente. Sí. Ahora, ese tipo de reglas, o hasta donde yo tengo conocimiento, hoy en día son vigentes o siguen vigentes. O deberían de seguir vigentes. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, yo que me identifico, me digo cristiano, entiendo que vienen de una inspiración superior al conocimiento o al razonamiento que el ser humano pueda tener, inclusive la moral que el ser humano pueda tener. Porque bueno, las reglas están sujetas también a la moral, por así decirlo, o dependen de la moral o trabajan de la mano de la moral. Por eso es que hay mucha gente que a lo mejor dice, es que las reglas se hicieron para romperse o las reglas tienen que evolucionar o las reglas tienen que cambiar. Y se entiende cuando ves el panorama completo, cuando ves contextos, por ejemplo, reglas como la esclavitud que antes existían, pues, evidentemente no era una regla que debería de continuar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdísimo, güey. Porque no, o sea, porque quien considere que eso estaba, o quien consideraba que eso era lo correcto, malo, era normal, por decirlo de alguna manera. Pero de eso a Que las reglas sean dañinas, como también hoy en día en otra parte o otro sector de la sociedad quiere hacer ver que las reglas religiosas o las oprimen o te impiden ser feliz, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí entra mucho esa parte del mal entendimiento. Esa es una. Y también de algo que tú mencionaste, No ahorita, sino en algo que me pasaste. en el escrito que me pasaste, de la relación familiar. ¿Cómo está o cómo se da la relación familiar para que entonces hacia afuera, por así decirlo, hacia el tema de la fe, cuando tú te congregas o vas a una iglesia o empiezas a profesar una fe y empiezas a darte cuenta que existe esto, pues De esa misma forma también lo vas a asimilar, ¿no? Te das cuenta que en tu casa hay reglas, te das cuenta que en una religión hay reglas o que en la iglesia hay reglas. de la misma manera en la que Las recibas en tu casa, pues las vas a asimilar en cualquier otro lado que vas. Totalmente, ¿no?
De cierta forma, El tema es, ahora sí es, cómo ciertas reglas tienen que ir evolucionando en base a la etapa de la familia, la fase, ¿verdad?, del hijo, el entendimiento, capacidad que habrá tenido, y lo vas explicando, ¿no? de cierta manera hoy en día, Y un poco del resumen o del entendimiento que generamos, porque déjenme decirles que ya hacemos esto para venir más preparados. Aunque no se note y se piense que hicimos mamadas, sí, pero con cuestión 50-50. Es correcto. Entonces, o sea, al final de cuentas, siento que vamos. Bueno, aprovecho la pausa Dale. porque voy a tener que prender el aire, vato, no lo prendimos. Increíblemente, y todavía hace calor. Tenemos Calor, vivimos en un lugar donde hace calor, tenemos la playa a 20 minutos, tenemos un ambiente tropical, Carangoso, así es, jocosón, pero bien. Entonces, de cierta manera, cuando algo no se explica y no se adapta de cierta forma, y en adaptar me refiero a acorde a la etapa, edad y entendimiento de la persona, pues, ¿no? O sea, no estoy diciendo adaptarlo a mi beneficio Sí, propio. a Eso mi manera, es dijera, correcto. no es Claro, adaptarlo a mi manera. Eso es la manera de Jesus, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, que quede bien claro eso, ¿no? Tú, tus reglas y todo, las tienes que ir adaptando en base a etapa, entendimiento y capacidad intelectual que se tenga, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, uno de nuestros hijos, no le vas a decir a esta, no robarás, ¿no? Hijo, no tomes eso, ¿no? Eso no es tuyo, déjalo ahí, no te lo puedes llevar, bla, 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 ¿no? Llegará el día en que le digas, hijo, robar, mira, implica esto, entonces lo vas explicando, no es como que en algún punto digas, lo adaptas, no, hijo, pues está bien que robes, porque pues de ahí comemos, no, o sea, entonces, de cierta forma es como llevarlo a ese punto, ¿por qué? Porque siento mucho, y en esta parte de lo que pongo, o sea, que muchas veces dicen que pueden ser generadores de culpa, ¿no? Las reglas, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de reglas que provienen de cierta forma desde la fe. Y que creo que ese es como el mal entendido social, que las reglas que provienen desde el cristianismo, que es donde uno se va a poner a hablar, son opresoras, no son adaptables, y de repente escuchas mucho a la raza o a la banda, es que se tienen que adaptar a qué, güey, ¿no? O sea, porque entonces eso es lo que vamos cayendo y es lo que va distorsionando y es lo que ha distorsionado a la sociedad, ¿no? O sea, entonces al final de cuentas es eso. Había un escrito que justo lo hizo el Papa Benedicto, donde hablaba que al final la Iglesia Católica cayó como este pedo pop, donde se quitó como esta cuestión del Dios castigador, ¿no? Y al final de cuentas, pues es asumir que sí hay un castigo, ¿no? O sea, entonces, de cierta forma, en esta cuestión sí, pues tienes que seguir las reglas, ¿no? Porque a partir de que se quitó como esa cuestión que él hizo una tesis, no recuerdo el nombre, entonces él ponía que se perdió mucho como esa cuestión que al final se tenían que seguir las reglas de Dios y del cristianismo. como pues, ¿no? Y se cayó mucho el pedo de Dios es amor, y Dios esto, y Dios lo otro. O sea, sí, pero también hay esto, ¿verdad? Y eso ha llevado, o llevó, a toda esa transversación de, pues adapto a Jesús, o adapto esto a como yo quiero, y desde ahí rompe, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Gato, pues es que te metí el tema que te gusta. Es una realidad que como seres humanos, honestamente, relacionamos muchísimo. La religión y las reglas o los mandamientos, castigo. Desgraciadamente es una realidad y eso yo creo que sucede en cualquier tipo de denominación. Consecuencias, güey, porque si les dices castigo les da ansiedad, O güey. sea, Creo que lo relacionamos, así seas congregante de una iglesia católica o de una iglesia evangélica o de una iglesia de la denominación que tú quieras, creo que sí relacionamos muchísimo el tema de fe religiosa o religión pues, con esa parte del castigo por las reglas que no se siguen. Así es. Y creo que desgraciadamente ha pasado porque muy probablemente
en la gran mayoría de lugares en donde se habla de esa forma, pues creo que entendieron que había que hacer para merecer, no había que obedecer para pertenecer. Que si tú quieres estar aquí, si tú quieres venir a mi iglesia, por así decirlo, si tú quieres venir a la mía, o si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres seguir a Dios, entonces tú tienes que obedecer esta serie de cosas, porque si no lo haces de esa manera, entonces no perteneces. Claro. Entonces desde ahí, digamos que eso como que terminó, mejor dicho, empezó pues, por poder el asunto, porque desde ahí mandaste el mensaje de que más bien, mandaste el mensaje de que tener reglas era para pertenecer y no para dar un orden, que es distinto. Porque, por ejemplo, tú y yo tenemos niños pequeños. Así es. Tú ahorita usabas un ejemplo y me pareció muy bueno. Pero, por ejemplo, tú y yo no le vamos a dar reglas a nuestros hijos pequeños para que sean nuestros hijos. No, ya son nuestros hijos, evidentemente, ¿no? Desde que supimos que venían, ya eran nuestros hijos. Después de que ya se formaron dentro del vientre de su madre y salieron y empiezan a crecer y a tener ciertas etapas de la vida, como ellos lo dijiste, entonces es en ese momento cuando vienen las reglas, ¿para qué? Para tratar de dar un orden, o darle una estructura, o darle una base sólida a tu niña y a tu niño, pues para que vayan creciendo, digamos, y vayan comprendiendo y vayan entendiendo, incluso a ellos mismos, pues, para que entiendan o vayan entendiendo que las reglas son tan necesarias no para afuera, pero sí, pero primeramente para adentro, para que una vez que entiendas lo que eres por dentro y aprendas medio a regular lo que eres por dentro, pues evidentemente cuando vayas hacia afuera, el tema te será quizás un poco menos complicado de entender. Ojo, no digo de poner a la práctica, porque somos seres humanos y somos completamente perfectibles. Entonces, todo creo yo empieza desde el momento en el que, hablando de la fe religiosa, si tú le dices a alguien que para pertenecer a mi religión o a mi iglesia tienes que obedecer esto, así, bueno, pues evidentemente ya desde ahí estás mandando un mensaje más que de orden, pues delimitante, ¿no? No de límite, delimitante, es decir, okay, de aquí para allá y de acá para acá. De aquí para acá somos los buenos y de aquí para allá somos los malos. ¿Cuántos gentiles? Yo, por lo menos, y estoy, seguramente estoy más equivocado de todo, y lo hemos dicho, no es un programa, no es un podcast, no lo he dicho ni de teología, ni de nada, es lo que entendemos. Así es. O sea, yo ahí entendiendo que no es por ahí, no es por ahí. Evidentemente, como en el ejemplo que yo pongo como papá, en mi caso que me dice y me enseña a ver a Dios como padre, pues evidentemente yo tengo que entender que soy hijo no porque me dieron primero, digamos, los 10 mandamientos, porque simple y sencillamente fui creado a imagen y semejanza. Entonces, si soy creado a imagen y semejanza, pues ya desde entonces ya tengo, digamos, el estatus de familia, por decirlo así, por aterrizarlo también en el tema Que al final de lo familiar. que el modelo familiar precede a, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Y ya luego el modelo membresía te estipula, o sea, el cómo funciona, es por aquí, es por allá, es cómo se hace, ¿no? Y al final, de cierta forma, es para brindar una cuestión saludable, pues, ¿no? A tu hijo, a ti, a tu esposa, a la sociedad y demás, porque al final es lo más recomendable, pues, ¿no? Y ojo, que se entienda que no le estamos diciendo, porque no lo estamos diciendo, que no hay reglas en la fe. Las hay, por supuesto, acabamos de decir los 10 mandamientos, las hay. Lo que estamos diciendo es que esas reglas no se dieron para pertenecer, a como lo hemos entendido, sino para dar un orden y una estructura. ¿A qué? A la vida, a lo que eres, o sea, a que te entiendas que eres por dentro, para que entiendas que es allá afuera también. Entonces, a mí me gustó algo que pusiste aquí, que
Las reglas no amenazan la pertenencia, que es lo que estoy diciendo, para nada, al contrario. las reglas Reafirman la identidad finalmente. Que fue lo que hablamos la vez pasada, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, tú vas generando y la familia te tiene que ir brindando una identidad de, ¿no? Y que creo que hoy en día De lo que se ha perdido. Está perdiendo. pero, No sé qué soy un perro, soy un gato. o sea, entonces al final de cuentas, si la familia ha transgiversado la identidad de, o sea, entonces, pues, De cierta forma no te está brindando. dando ni una seguridad, ni una cuestión de absolutamente nada, ¿no? Entonces al final de cuentas, al no tener una identidad de nada, de cierta forma ves como todo rígido, todo lo que te llama a decir que tienes que Realizar cierto tipo de cuestiones o seguir cierto tipo de reglas, ¿no? Ya es como, pues no, yo tengo tengo que adaptar todo o que todo se adapte a mí, ¿no? Entonces ya te empiezo a obligar a que tú te tienes que adaptar y entonces viene la famosa cuestión, es que eso es del siglo medieval, pues güey, o sea, ¿no? Pues precisamente, Eso sirve, como cabrón. yo lo entiendo, si es del siglo medieval es porque antes del siglo medieval no había y era un caos, entonces empieza a haber y es lo que generó la civilización. O sea, no es como lo plantean, o sea, de que, como es medieval, entonces ya no funciona. No, al contrario, la sociedad o la civilización se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo y se ha venido construyendo con base a las reglas finalmente que le han dado un orden. Digo, por recordar los 10 mandamientos se dan cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, está en el desierto, recién salido de la esclavitud, que no sabían ni qué onda, qué vamos a hacer, a dónde vamos, a dónde nos movemos, o vaya, no saben ni qué somos, por así decirlo. ¿Qué somos? Bueno, son esto, ¿verdad? Esto, aquí hay 10 indicadores, señales, reglas, mandamientos que te dicen quién eres. Eres mío, dice Dios. o sea, eres mi pueblo y por eso Te estoy dando esta estructura y te estoy dando este orden. ¿Para qué? Pues para que puedas lograr una identidad que te permita desarrollarte en la vida. Entonces, como hoy en día lo que se ve es, o lo que realmente lo que se ve es, no, o sea, las reglas limitan, las reglas castigan, las reglas patriarcales o oprimen. Entonces, lo que estamos viviendo es una sociedad de gente de seres humanos que no saben ni siquiera si son seres humanos. no lo saben porque Ya han salido un montón de identidades, según ellos, o según las personas que piensan de esa manera o no piensan, por así decirlo, que ya no saben ni siquiera qué son. Por eso, me identifico con esto, me identifico con aquello, no, y mañana me identifico con otra cosa, no, y esto otro. Y eso es como yo lo estoy entendiendo y con base a lo que me mandaste, de cómo funciona un modelo familiar. pues es porque no ha habido esa estructura, o no hubo, o cuando la hubo, en algún momento se perdió. Y fíjate, creo que aquí voy a llegar como a esta parte importante en esta parte de la estructura familiar y la cuestión de fe, y que creo que es lo que hemos pregonado todo este mes, y al final del cuestionarte el por qué crees lo que crees, por el hecho de, vamos a hablar como de tres tipos de papás, ¿no? Al final que es como, que de cierta forma es los papás que son más cálidos, más libres, más de esta forma, o sea, de cierta forma manejan una cuestión a un Dios más cercano, pues, ¿no? Güey, y es la parte que hablamos de, o sea, de entender tu fe, ¿no? O sea, no es como voy, escucho qué dijo el pastor o qué escucho el padre y, me voy, ¿no? Es entender eso, o sea, y es esa parte, ¿no? Y luego, si no, si tú vas y al final vas a entender lo que tú quieres entender, ¿no? Y están los padres cálidos, padres rígidos y padres inconscientes, ¿no? Los cálidos son los que tienen un Dios cercano, los rígidos son los que conciben un Dios controlador y los inconscientes, pues un Dios impredecible, ¿verdad? Entonces al final de cuentas, si lo vemos, si yo estoy hablando y estoy educando desde un Dios impredecible que te dice que pues no sabes y que si a lo mejor y que si esto, pues va a tener un sistema familiar ansioso y de cierta forma sin saber en qué pedo creer y esos son los que se van. o se alejan, ¿no? Si vas a esta parte rígidos, es como esta parte, yo lo vi mucho con compañeros
escuelas religiosas. Y yo creo que son los que menos van a misa después, ¿no? O sea, o que se acercan a Dios, o conciben como toda esa parte, sino entonces es como esta parte son los que te llevan a todo es una regla, ¿no? Y no hagas esto porque esto, y no hagas esto porque es pecado, y no escuches tal música porque a Dios no le gusta, y no me gusta. Entonces, es de cierta forma entender qué tipo de papá y que al final el tipo de fe y la información que tú te des, pues te va a llevar a buscar ser lo más cercano al padre, pues, ¿no? Fíjate, me hiciste Que me acordara, ajá, hay un libro que estoy buscando que se se llama, digo, no estoy buscando ahorita nada más. lo he estado buscando para comprarlo. Hasta donde he visto nada más está en inglés. No es problema, para eso agarramos a Google y empezamos a traducir. Es correcto. Pero bueno, se llama La fe de los sin padre. Es un psicólogo que hizo un estudio de un montón De gente, incluso personalidades de la historia, famosos. que crecieron sin papá, sin la figura paterna, Figura masculina. que crecieron dentro de un contexto de fe y que algunos vieron eso o esa parte de la fe o del Dios lejano, del Dios castigador, del Dios impredecible, de X o y las consecuencias en el estudio que él hizo, pues se ven, ¿no? No dice el libro que eso le sucede a todas las Personas que crecen sin papá, o sea, conectándolo con el tema de la fe. No dice eso. dice que, bueno, es una constante que se puede Presentar o que se ha presentado de acuerdo a su investigación en todas las personas que crecen en un hogar sin papá, y la forma en la que se relacionan con su fe. Complejo, los que no tienen papá, por que trata de decirte El libro es un poco eso. Ojo, lo vuelvo a decir. El vato no dice, no, es que todos. Sí, no marca una están así jodidos. es, ¿no? Es una constante, claro. Él dice, aquí se presenta esto. Una tendencia. Este patrón se repite o es una tendencia X o Y en las personas. o en los hombres o mujeres que han crecido en la fe sin padre, ¿no? Y nombres famosos. Entonces, a lo que voy es, me recordó porque hay una parte Que leí en algún lado que no recuerdo en dónde, que habla de esa cuestión precisamente. que la falta de Paternidad afecta de alguna manera significativa o muy significativa la vida del ser humano, pero también afecta la vida del ser humano con los temas de fe, es decir, el cómo ve una persona a Dios cuando creció sin la figura paterna o cuando creció por seguir hablando, porque seguimos hablando del mismo tema, sin una estructura, sin el orden, sin las reglas, sin lo que le dio sin lo que le da esa base o esa seguridad, ¿no? Y habla de un montón de problemas, ¿no? Y tú lo resumiste muy bien ahí, o sea, un Dios cercano, bueno, pues cuando tú tienes la presencia de un padre cálido, padres cálidos, pues te da una imagen de un Dios cercano. Cuando tú tienes padres impredecibles, pues te da la imagen de un Dios rígido, ¿no? rígido, Ujú, completamente, controlador. ¿no? O sea, controlador, ¿no? Me llama mucho la atención porque aparte lo conectas de manera conspirativa, si tú quieres, o conspiraloca con lo que sucede hoy en día y el ataque, digamos, a la paternidad, A la masculinidad, ¿no? a la masculinidad, empezando por ahí, el ataque a la masculinidad, a relacionar todo lo masculino con lo negativo, cuando en realidad los resultados de la gente, digamos, o gente con ética que se ha dedicado a estudiar de manera profesional eso, te dicen que es completamente a la inversa. versa. O sea, que realmente La falta de masculinidad genera un caos, en pocas palabras. No estamos diciendo que es el único factor, estamos diciendo que sí es un factor completamente determinante y un caos en todos los aspectos de la vida del individuo. Pero porque lo masculino Al final va con la tendencia a generar un orden, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces al final, ante no haber masculino, pues hay más desorden, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Es correcto. Entonces sí me llamó mucho la atención porque digo, ok, voy entendiendo todavía un poco más de lo que estoy Viviendo, de lo que veo, de lo que viví, pues porque al final de cuentas ahorita me toca estar a mí en la trinchera de ser el papá. es correcto. y de tratar. De la figura más atacada de hoy en día, güey. Y
saber presentarle a tu hija o a tu hijo, pues una fe lo más saludable posible, utilizando una palabra que tú dices que me parece muy buena. O sea, una fe lo más saludable posible. Y una fe lo más saludable posible. es una fe que obedece una estructura, ya lo hemos dicho muchas veces, pero que quede bien claro, y que precisamente la obedece Porque eso es lo que da la salud o la sanidad o el bienestar dentro de la familia, ¿no? Dentro del individuo. Así, y fíjate, y al final aquí se desglosan tres cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar? La identidad de un hijo que esté afirmada, porque entonces como va a estar en un ambiente seguro, tranquilo, que sabe qué show, le va a dar una identidad a un hijo afirmada, ¿no? Bien claro que las reglas no amenazan la pertenencia, ¿no? completamente. Y tres, la disciplina No es punitiva, ¿no? Sino formativa. que creo que hoy es un pinche pedo, ¿no? O sea, Hoy es como que no mames, ¿por qué? O sea, al final de cuentas es eso, ¿no? Porque Es un maldito caos hoy. Me hiciste que acordar tan sencillo con cosas como y que a lo mejor a uno que viene de más atrás y que a lo mejor te tocó ver. Ojo, no estamos diciendo que era perfecto el mundo antes, no era perfecto. Pero por ejemplo, el tema de los uniformes escolares. O sea, imagínate, o sea, el fiestón que se Cargan con no, es que los uniformes escolares no tienen género, no tienen identidad. la ropa no tiene género, La ropa no hombre, tiene- mujer. No tiene género, no tiene identidad. Ok. Y luego eso lo trasladas a, es que los jóvenes hoy, o los niños, o los chavos, pueden hoy sentirse. una niña. Pero al día siguiente pueden sentirse un niño. Entonces, optaron por decir, no, los uniformes no tienen género. Entonces quiere decir que Hoy un niño puede ir con falda. mañana puede ir con pantalón o no sé, o sea, a lo que estoy tratando de dar a entender es el enorme caos o el enorme conflicto que se está Generando precisamente por querer hacer ver que el seguir un orden o el tener un orden lógico, o como lo quieran llamar, pues eso te evita el caos. finalmente, porque eso Yo me pongo a pensar, o sea, un maestro hoy en día de una escuela, imagínate, o sea, cómo trabajan, güey, o sea, porque si le hablas de una forma a un morro que dice, o que esté muy impregnado con este tema, Quiero que entienda disciplina, ¿no? Mejor le hablas de una forma que te digas, güey, o sea, entiende que lo que está haciendo va en contra de las reglas escolares, ¿no? Déjate cargo del payaso, ¿no? correcto. Entonces, imagínate, o no sé, o ya hoy en día, no sé, a lo mejor se ha llegado hasta el extremo de, ok, vas a firmar un contrato para entrar al salón en donde vas a acatar las reglas y si no las acatas, pues ni modo, las consecuencias son estas. ok. Y resulta que el alumno pues le va la virote y no las acata y termina protestando y se le termina dando digamos, como que la razón, por así decirlo, como que gane porque pues, pero es que fíjate, ahí es donde cuando Crees como en esta cuestión de inconsistencia, ¿no? Porque es una inconsistencia o es un pinche sub y baja, un torbellino, ¿no? O sea, al final de cuentas generas más, o sea, esa libertad que se exige mental, open mind y la chingada, al final genera una sociedad más complicada, güey, ¿no? O sea, y de cierta manera, o sea, esa sociedad más complicada que en este pensamiento hippie, ¿no? Donde pues todos tenemos que ser de cierta forma y respetar y la chingada, pues te está llevando a un caos social, ¿no? O sea, es más complejo, es más complicado porque entonces pues tienes que inventar leyes para que todo el mundo se sienta incluido, entonces tienes que inventar leyes y innecesarias como decir, ya los niños tienen derecho a ir como quieran, ¿no? Entonces dices, güey, o sea, ¿dónde, no? o sea, volvemos. Y yo me voy con algo bien claro en este tipo de temas, ¿no? Cuando se hace así como el debate, pero es como si nos vamos a una cuestión hasta biológica, güey. O sea, ¿por qué sí tiene que haber una diferencia? Porque al final, de cierta forma, obviamente, Mucho de la cuestión de entender de que estamos, pues eso es preservar la vida humana, ¿no? Entonces tú tienes que saber si es hembra
ser humano, ¿qué lo distingue? En su momento, pues andaban encuerados, ¿ya? Entonces, si tenían pilín, pues era vato, si no tenían, pues era mujer, ¿no? Entonces, después, pues se va evolucionando, te vas usando ropa, y la madre se inventa, y entonces se genera de cierta forma un tipo de ropa para saber, pues este güey es vato, esta no es mujer, ¿no? Entonces yo tengo que saber por qué. Entonces, que si la ropa tiene género o no, pues sí, porque es Para eso, porque no somos animales para andar olfateando para ver qué eres, güey, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, si te hablas de una cuestión biológica, pues es necesario. ¿Qué pasa con esto? Pues ya cada quien, como sea. Ahora, en nuestro caso, o sea, que a lo mejor no nos dejaban traer el cabello largo, ¿no? Porque al final es como las niñas el cabello largo, los niños cabello corto, y ya que estés en la universidad, si quieres ser un homeless, adelante, ¿no? O sea, pero hasta que tengas... Oye, que se te está cayendo el pinche pelo. Es correcto, ¿no? Pero ya hasta que tengas 18, decidirás si el cabello y no te bañas, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, y de cierta forma un poco el análisis aquí que pongo es eso, ¿no? O sea, al final... de cierta forma en el Dios que yo creo, o sea, al final él actúa como un padre que rescata, acompaña y guía, güey, ¿no? O sea, y en la cuestión que es un equivalente espiritual a un sistema familiar con límites claros, afecto consistente y una estructura segura, la, güey, ¿no? O sea, entonces al final cuando tú, complementas tu fe en ese sentido, pues al final de cuentas te va va a ser esta cuestión, ¿no? De una a cuestión una donde hay, sabes que hay límites claros, hay una estructura, al final sabes hasta dónde sí, hasta dónde no, que sí, que no, y eso va generando esa identidad, ¿no? Y eso va generando que para ti, o sea, para todos sepas cómo está el show. Si lo vemos allá y que todo está medio complicado, pues ya uno no sabe qué haces o qué no haces y cómo te va a ir. Si la vida está insegura, está segura, pues no te brinda esa seguridad, ¿no? Entonces, es volver esta perspectiva, ¿qué piensas? Fíjate que es cierto, ahorita que dijiste que al final se crean más reglas para tratar de... O sea, lo que a mí se me hace bien bien baboso, por decirlo de alguna manera, es que hoy en día el pensamiento es, no, las reglas oprimen. Entonces, hay que desobedecer las reglas. Desobedecen las reglas o desobedecemos las reglas o nos salimos de la norma o nos salimos de la regla y empieza a haber un caos. ¿Por qué empieza a haber un caos? Porque entonces ya no sabemos cómo vivir y ya no sabemos cómo vivir porque estamos sujetos a lo que tú quieres y a lo que yo quiero, simple y sencillamente, y tú y yo queremos dos cosas completamente opuestas. Entonces, Claro. ¿cuál es la solución para que entonces se pueda convivir? Pues vamos a hacer más reglas. O sea, se me hace tan baboso que digan, es que las reglas oprimían, las que existían, por así decirlo. Entonces, tenemos que salirnos de esa norma. Te sales de esa norma y te das cuenta del caos que genera. Y en lugar de regresarte a lo que te daba más o menos un orden y una estructura, o lo que te estaba dando más o menos un orden y una estructura, o lo que te dio un orden y una estructura a lo largo de la historia, no, dices, no, necesito hacer más reglas y más reglas. Por ejemplo, eso. O lo voy a poner así con este ejemplo. Con un renglón que tú pusiste, o sea, dice, Dios actúa desde la paternidad, no desde la burocracia. Hoy en día se actúa desde la burocracia. ¿Por qué? Porque yo me siento ofendido porque tú traes una playera negra y tú blanca, y yo blanca, entonces yo me siento ofendido por eso y empiezo a quejarme y a hacer un movimiento y al rato eso se vuelve... quiero que prohíban las playeras negras. Y al rato eso se vuelve una regla o una ley que hay que obedecer, porque, y me estoy refiriendo al tema de los mentados pronombres, donde ya hay lugares en donde ya si tú no le hablas a una persona por el pronombre que ellas o él se identifica, no, ya te metes en un pedo legal, por así decirlo. Entonces, a mí lo que se me hace bien baboso es eso de que es que las reglas que teníamos antes no funcionaban, eran arcaicas, generaban opresión, generaban esto, entonces nos vamos a salir de ellas. Discriminación. Nos vamos a salir de ellas. Y entonces cuando se salieron de ellas, cuando se están saliendo de ellas, se dan cuenta que esto se volvió una kermés, pues la única solución que tienen es, no, entonces vamos a hacer más reglas. Ya hay regla de identidad de género, y hay esto, y hay
prohibidos los corridos tumbados. Y no es una música que a mí me guste o te guste, ¿no? Pero al final de cuentas es, ya no pueden cantar esto. Y te vamos a subir el impuesto a los juegos violentos. Pero no resuelves lo que tienes. Tienes que resolver, güey, ¿no? O sea, te pongo más reglas ante una situación que de cierta forma, ¿qué genera un país más violento? Pues todo esto, ¿no? O sea, un país sin identidad, un país con familias divididas, un país donde al final como papá tienes que estar menos presente o como mamá y entonces tus hijos van creciendo en base a lo que escuchan, cachan y tú dices, ahora yo te los voy a educar, güey, pero pues te lo están educando con todo este tipo de mamadas donde Si tu papá no respeta esto y todo es subjetivo y tú puedes crear tu verde, ¿no? O sea, entonces, es esa parte, ¿no? Entonces yo lo aterrizo en esto para cerrar, porque hemos dicho Las reglas son necesarias y parece mi último comentario es, bueno, ¿son necesarias o no son necesarias? ¿Estás diciendo que el montón de reglas están generando un caos? Es que sí, o sea, claro, las reglas son necesarias, pero por así decirlo, un montón de reglas no, no son necesarias un montón Con de 10 reglas. eran suficientes, güey. Y a lo que voy es a esto. cuando tú no tienes una identidad, tú no sabes quién eres, hacia dónde, de dónde vienes, hacia dónde vas, ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Pues tú puedes ser lo que sea. exacto. Y si eres lo que sea, entonces no tienes, digamos, una identidad, no tienes una estructura. no sabes qué onda contigo. Para quienes de alguna manera nos identificamos o tenemos una fe y creemos que somos creación, entonces entendemos que el autor de esa creación dijo, a ver, mis creados, esto. con esto ustedes van a funcionar. Ok, entonces lo lógico o lo más inteligente es Sujetarte a eso. 10 mandamientos, por así decirlo. Así es. Pero cuando tú te sales de esa narrativa y dices, no, es que yo no soy eso, yo no creo eso, entonces te vuelves, o sea, alguien que no sabe ni qué onda. empiezas a buscar Darle orden a tu desorden y empiezas a creer que tu desorden se va a alinear con una cantidad implacable, impresionante de reglas, leyes, artículos o como tú quieras, que la gran mayoría pues son imposibles de lograr. Y lo conecto un poco pues con el tema o lo poco que sé de la vida de Jesús. Se le dan a Moisés 10 mandamientos. Para cuando llega Jesús a la tierra, había creo que, no sé, 600 y tantos mandamientos o no sé, Bueno, reglas. reglas. O sea, que evidentemente no podían cumplir. Porque eran imposibles de cumplir, evidentemente. O sea, en algún momento tergiversaron, ¿sí?, esos 10 sencillos mandamientos para acomodarlos a su manera de quienes estaban dirigiendo, digamos, el rebaño. para acomodarlos a su manera. ¿Y de qué mejor manera iban a obtener el mejor beneficio ellos, quienes estaban dirigiendo a costa de los demás? People. Entonces, a lo que yo entiendo, llega Jesús y dice, no, o sea, entendieron todo muy mal, mi chavo, o sea, esto era más sencillo. Porque si ustedes siguen por ese camino, pues entonces es imposible transitarlo para ustedes. Muy conocido el ejemplo ese de, bueno, el ser humano hasta con el pensamiento peca. Y si es así, pues, ¿quién puede cumplir las reglas o el montón de reglas que tenían? Si lo trasladas hasta hoy en día, pues evidentemente hay que regular la forma en la que le hablas a una persona. Hay que regular la forma en la que le permites, digamos, acceder, pues no sé, por ejemplo, a la escuela, lo que decía hace rato. Había un uniforme y el uniforme era para identificarlos como estudiantes. Te genera una pertenencia. Generaba una identidad y una pertenencia a una institución y sobre todo a una etapa de tu vida, o sea, la etapa a la que estabas viviendo. Primaria, secundaria, prepa. Evidentemente, no, eso está mal, entonces hay que cambiarlo y vamos a hacer nuevas reglas en donde digan que el uniforme es opresor, pero lo que es mejor es que ya adentro, digamos, controlarles hasta el pensamiento para que no se ofendan ni con el pensamiento. Entonces,
que yo voy es a eso, o sea, se me hace tan baboso que hoy en día se crea o se piense que un conjunto de 10 reglas oprimían tanto que fue necesario salirse de ahí, para crear un caos y terminar creando otro montón de reglas que no tienen sentido. Totalmente, fíjate, y al final es como, se escribe aquí, al final Jesús vino y dijeras tú, vio el Esa es mi versión. Nuestra versión, ¿no? Y al final uno como en terapia, viene la familia, ves el pedo, tienen su historia y tú tienes que hacer un reencuadre, ¿no? Tienes que reencuadrar su historia, su contexto y brindarle sus herramientas, sus nuevas reglas para que funcionen, ¿no? Entonces al final Jesús redefine la pertenencia, ¿no? Ya no somos miembros condicionados, sino todos somos hijos del Creador, ¿no? Sí, que si ya nos metemos en temas teológicos más Es profundos, correcto. habrá quien diga, no, hijo es el que obedece. Ok, está bien, eso Sí. lo entendemos esa parte. Así es, pero Desde la perspectiva acá de lo sistémico, este reencuadre, digamos, de transformador, la identidad no se gana, se recibe, ¿no? la obediencia no. Define el valor, es la respuesta del amor, y el temor se sustituye por confianza cuando sigues todo esto, ¿no? O sea, entonces, de cierta forma, todo esto Te genera una estabilidad emocional, una libertad responsable, una sanación de todo, pues, ¿no? Cuando realmente te apegas a esto y quieras tú, y yo me voy mucho a esa parte, ¿no? O sea, al final Jesús vino, vio cómo se estaban manejando los 10 mandamientos, dijo, no mames, estos güeyes, quiero suponer que no dijo eso, pero yo así. pienso, entonces es como que dijo, no, a ver, se los voy a explicar, pero se los voy a poner un poquito más arriba, todavía. Pero es que fíjate, Y él le agregó, ¿no? es que a lo que yo voy es esto, todavía lo simplificó más en ese sentido. Exacto. Porque cuando le Con preguntan, manzanas, cuando güey, le ¿no? preguntan, dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues el mandamiento más importante es amarás a Dios por sobre todas las Es cosas. correcto. Y yo les doy un nuevo mandamiento, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Punto. Se acabó, Sí. o sea, todavía desde mi punto de vista, como yo lo entiendo, todavía te hace un resumen o una síntesis todavía más sencillas de los 10 que había, bien, y te dice, ¿sabes qué? Esto es todavía más sencillo, así, nada más. Lo complicamos tanto, o lo hemos complicado tanto, que hoy en día, Pero fíjate, las dos reglas de amarás a Dios y Al final de cuentas, o sea, de cierta manera, te lleva al tema de decir, te explica que todo eso te lleva a amarte, ¿no? O sea, esto es para llevarte a amarte, pues, ¿no? A que te ames, a que te ames de cierta manera y en todos los sentidos, pues, ¿no? O sea, entonces, pues es como esa parte que lo tenemos que entender, porque al final toda esta cuestión y todo este sistema que se va generando es para que te ames y eduques y des tu familia desde el amor, con amor, una identidad desde el amor, pero con una firmeza y regla que le genere una confianza y una identidad, pues, ¿no? O sea, entonces, creo que al final es como irlo entendiendo desde esa perspectiva, ¿no? Pues yo ya cierro con esto, mira. Las reglas no posicionan a Dios como un monitor de conducta, sino como un padre que establece límites desde el amor. Así es. Dios actúa desde la paternidad, no desde la burocracia, finalmente. Es correcto. Y pues, ahora sí que en el resumen que pudiéramos dar, los que son 2, 4, 5 puntos que pusiste aquí al final, que me parecieron Así muy es. buenos. Las relaciones primero, las reglas confirman, no condicionan, la identidad es filial, no contractual, Así es. el legado espiritual es transgeneracional, un sistema espiritual sano se vive desde el vínculo, no desde el miedo. ¡Vámonos! Amén. Con eso, pues espero que hayan disfrutado este mes. Sigue diciembre, veremos siguiente capítulo de qué vamos a hablar. Y atentos, síganos en todas nuestras plataformas. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Y esperemos que se haya escuchado chingón y que estemos ahí. Y pues nos vemos el siguiente jueves, banda. Bye bye.